Muchas gracias. Voy a avisarles a los disertantes que me les voy a parar al lado cuando falten 2 minutos aproximadamente para que puedan redondear la disertación y nos mantengamos en los tiempos adecuados. Les recuerdo, como les decía hoy, 092-103-762, el teléfono donde pueden enviar las consultas y las opiniones que trataremos, en la medida que quede tiempo en la disertación, trasladárselas a quien exponga. Vamos con el siguiente tema: equipos de izaje, guarda, transporte y responsabilidad ante terceros. Disertación a cargo de Michael Fernández Chávez, técnico prevencionista. Trabaja en el Banco de Seguros del Estado como parte del cuerpo inspectivo dedicado a inspecciones en industria y comercio, como también en la industria de la construcción. Así que, adelante. Por favor. ¿Qué tal? Bueno, buen día para todos. ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos hoy y estar aquí con ustedes. Bueno, como pueden ver, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de equipos de izaje, pero más precisamente vamos a estar hablando con aspectos relacionados a lo que tiene que ver con la guarda, transporte y responsabilidad ante terceros. Vamos a dejar por fuera lo que es la parte operativa, porque conllevaría más tiempo del que contamos para esta disertación. Pero queremos hacer énfasis igual en estos aspectos que son igual de importantes a la hora de tener una planificación integral sobre el uso de estos equipos. Lo primero que vamos a estar tratando es la justificación de la charla, es decir, bueno, ¿por qué elegimos este tema? Y para eso vamos a leer lo que dice en pantalla y luego vamos a intentar de analizarlo en manera conjunta. Teniendo en cuenta que en la actualidad es imposible concebir obras sin movimiento mecánico de cargas, tanto para preservar la salud e integridad de los colaboradores, como para mejorar la ecuación económica, se vuelve imperioso abordar cuestiones relacionadas a la gestión preventiva derivada del uso de estos equipos. Es cada vez más la presencia de este tipo de equipos en las obras en construcción, es cada vez más, por ende, la exposición que tienen los trabajadores a estos equipos, y lo que hace también un aumento del riesgo, y lo que nos hace reflexionar sobre no dejar ningún aspecto librado al azar a la hora de la planificación de la seguridad. Más aún, teniendo en cuenta que hoy por hoy hay muchas empresas constructoras que cuentan con sus propios equipos de izaje. Muchas veces tendemos en las obras en construcción, los servicios de seguridad, a darle muchísimo énfasis a la parte operativa, a la prevención desde que se monta la grúa o cualquier equipo de izaje, pero también tenemos que tener en cuenta estos factores que tienen un elevado riesgo también a la hora de pensar en la planificación de la seguridad. Bien, ahora ya vimos la justificación y pasamos directamente a los objetivos de la charla, que son principalmente dos. Uno, ya lo dijimos en realidad, analizar aspectos relativos a guarda, transporte y daños a terceros. Vamos a ir desarrollando cada uno de los conceptos. Y el segundo objetivo, que además de objetivo también se pretende que sea el mensaje o el hilo conductor de esta charla, que es la integración de estos aspectos en la gestión preventiva integral, que también lo veníamos comentando. Se va a ir haciendo hincapié, mientras vayamos avanzando en la exposición, en la importancia de esto, de no dejar por fuera ningún aspecto relativo al uso de los equipos. Y ahora bien, vamos directamente al primer concepto que habíamos establecido, relacionado al uso de equipos de izar, que es la guarda. Y muchos se preguntarán por qué simplemente no le llamamos depósito, ¿no? Aquí la gran cuestión y la diferencia que queremos establecer entre un concepto y otro, que solemos utilizarlos indistintamente, de forma errónea, porque no son la misma cosa. Para eso vamos a leer la definición de lo que es guarda y después vamos a hacer una comparación. Si la pretensión del depositante es que la cosa se conserve en el mismo estado vital, físico o económico en que fue entregada, diremos que en este sentido, guarda equivale a conservación. Pero la guarda, además de fin, es actividad. En este sentido, es comportamiento comprometido, quehacer obligado. ¿Qué nos quiere decir? Que además de fin, como lo establece, el fin es el depósito, es dejar el equipo de izaje en el predio que yo tengo. Supongamos una empresa constructora o una empresa que se dedica al arrendamiento de estos equipos,
cuenta con un predio, va, lo deja ahí mientras no se esté utilizando. Ese es el fin, eso es depositarlo. Ahora, la guarda establece además una actividad, un comportamiento, una actividad proactiva. ¿Para qué? Para mantener los equipos en el mejor estado, como dice ahí, de conservación posible. ¿Eso qué nos requiere? Más adelante igual vamos a ir viendo cuáles son las consideraciones que tengo que tener en cuenta para realizar una guarda responsable de estos equipos, pero requiere justamente eso. Requiere una actividad que va a tener que tener inspecciones, va a tener que tener documentación y va a tener que ser parte de la planificación. Así como planificamos la operativa, tenemos que planificar la guarda, que es un aspecto también de suma importancia para la conservación del estado de los equipos. Dentro de lo que es el marco normativo, el decreto 125 del 2014, cuando habla de grúas, si bien estamos hablando de equipo de izar en general, la grúa sirve de ejemplo que es bastante representativo como equipo de deporte que es, y establece que para los equipos de elevación será exigible la documentación que se detalla a continuación. En el literal A habla del manual del fabricante. Más adelante igual vamos a hacer un poquito más de hincapié sobre el manual. Pero a modo normativo, a modo obligatorio, nos dice que tiene que tener especificaciones técnicas, instrucciones de instalación y montaje, utilización, mantenimiento, especificaciones de reparación y repuesto. Subrayamos el término de mantenimiento porque estamos dentro del concepto de guarda y la guarda pertenece al mantenimiento de ese equipo. ¿Y qué nos dice la normativa? Que tenemos que ceñirnos a lo que establece el manual del fabricante. Así como le damos, volvemos a repetir, hincapié al manual del fabricante para cualquier aspecto operativo, tenemos que darle también la misma importancia para los aspectos relacionados, en este caso, a la guarda y más adelante también al transporte. Por otro lado, el literal C, el B realmente no está puesto porque habla puntualmente de la operativa, lo vamos a dejar por fuera en esta oportunidad, y el literal C establece el registro de trazabilidad o libro con historial de la grúa, algo también de suma importancia para lo que es la documentación. Por ejemplo, si estoy realizando una guarda de un equipo y surge cualquier problema con ese equipo de izaje, ya sea de un cambio de una parte, un cambio de un repuesto, una inspección que, por ejemplo, observó un estado de corrosión elevado de un tramo, llámese cualquiera de estos ejemplos, eso debe ser documentado. Como todos saben, no basta solo con hacer, sino además con demostrar que lo estoy haciendo. Bien, ya le dimos un poco de marco normativo al concepto de guarda, lo establecimos dentro del mantenimiento. Ahora vamos a intentar de diferenciarlo del otro concepto que queríamos diferenciarlo, que es el depósito. Cuando solamente nos interesa dejar algo en un lugar, pero no nos interesa realizar una actividad que mantenga eso en un estado de conservación adecuado. Aquí pueden ver algunas imágenes representativas en algún punto de Uruguay, donde, por ejemplo, vemos equipos de izaje que a la vista queda que no tienen un estado de conservación adecuado. Se puede apreciar corrosión, se puede apreciar maleza, bueno, un estado en general que denota una poca actividad, como decíamos hoy, detrás de este depósito. ¿Cuáles son las posibles consecuencias que nos pueden ocurrir cuando no tenemos una guarda activa, una guarda responsable? Y bueno, como decíamos, ¿sí?, la corrosión de los equipos, las fisuras que pueden pasar en los diferentes tramos, adelgazamiento de partes, problema con soldaduras, desgastes, deformaciones, holguras y también, ¿por qué no?, vandalismo, ¿no? Porque si en esos predios, por ejemplo, no contáramos con vigilancia, también podemos estar a la merced de este factor. No obstante, todo esto denota, como decíamos, una falta de actividad. Volvemos a remarcar nuevamente lo que es la importancia de tener un comportamiento comprometido sobre los equipos de izar, equipos que nuevamente vamos a tener que utilizar en algún momento y tenemos que garantizar el estado de conservación de los mismos. Aquí vemos algunas otras imágenes para que quede de modo representativo. Aquí la que veíamos hoy, un poquito más grande, pero que es bastante visual el estado de conservación de estos equipos. Y bien, volviendo ahora sí a lo que nos interesa y a lo que queremos establecer, que es el concepto de guarda. Recuerden que habíamos dicho que la guarda, además de fin, es actividad. Ahí vemos una imagen donde sí ya se puede apreciar un equipo que está en un estado de conservación mucho más adecuado. También, a modo de resumen, dijimos que tiene un comportamiento comprometido, es decir, una planificación, una ejecución y una repetición en el tiempo para que esos equipos puedan estar en el mejor estado posible. Y bueno, ¿cuáles son las consideraciones que tengo que tener en cuenta para planificar una guarda responsable? La primera, le habíamos hablado hoy, el manual del fabricante, ¿sí?, ceñirse a lo que establece el manual del fabricante.
En el Banco de Seguros muchas veces solemos dar charlas de manejo defensivo dentro de la planificación de seguridad vial. Pongo este ejemplo porque a los participantes muchas veces le preguntamos cuántos de ustedes, cuando adquieren un vehículo o compran un vehículo, se toman el trabajo de leer ese manual de punta a punta antes de utilizarlo. Y por lo general las respuestas son siempre que no lo hacen, o muy poca gente se toma el trabajo de leer un manual de punta a punta antes de utilizar cualquier equipo. Si trasladamos eso al uso de equipos de ISAR, con la complejidad y con el riesgo que tiene, se vuelve de sentido común utilizar el manual para todo, no solo para la operativa, para el mantenimiento, para el transporte. Es muy importante ceñirse a lo que establece el manual del fabricante. Otro aspecto también que tenemos que tener en cuenta a la hora de la planificación es la definición de las partes críticas. Las partes críticas que pueden ser rodamientos, rulemanes, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas. Sí, todas esas partes tienen que estar definidas. ¿Para qué? Para saber cuál es el cuidado que tengo que tener específico con ello. Por ejemplo, un cuidado de la intemperie específico que puede tener alguna parte o algún cambio que tiene que tener por una vida útil que tenga alguna de esas partes. Pero tiene que estar establecido dentro de la planificación de la seguridad integral. Otro aspecto es la superficie de apoyo, que lo veían en la imagen donde se apreciaba la guarda, una superficie de apoyo que debe garantizar estabilidad, solidez, porque los equipos son pesados, porque muchas veces se apilan los tramos encima uno de otros, lo que lleva a que si no tengan un suelo firme y estable, puedan sufrir también desviaciones, roturas, ¿no? Es importante, inclusive en la imagen se puede apreciar, bueno, en la anterior estaba un poco mejor, pero la utilización de tacos de madera para nivelar los equipos. El apilamiento y el trincado, que va de la mano con lo que veníamos comentando. El apilamiento, por ejemplo, tener en cuenta, volvemos al manual del fabricante, ver hasta cuántos tramos podemos apilar uno encima de otro sin comprometer a los equipos, y sumarle el trincado, que es la parte de la traba de esa carga, para evitar obviamente la caída de estos materiales, que pueda provocar daños en los materiales o inclusive accidentes a personas que estén en las inmediaciones. Los factores climáticos, algo un poco obvio, pero que no podemos dejar pasar. Es cierto que muchas veces las empresas constructoras o las empresas arrendadoras no tienen un predio que, por ejemplo, tenga todo el predio techado, pero no por eso no tenemos que tener una consideración de los factores climáticos en cuanto a lluvia, en cuanto a sol. Sabemos lo que es el efecto de la corrosión en estos equipos. Entonces también es un aspecto importante a considerar a la hora de estar planificando este tema. Las inspecciones periódicas, lo habíamos nombrado hoy, así como le damos mucho énfasis a las inspecciones que hacemos diariamente para la parte operativa, cuando una grúa está montada en una obra, también tenemos que hacerlo en la guarda para garantizar que estos equipos tengan un estado de conservación óptimo. Esas inspecciones, por ejemplo, tendrían que tener listas de chequeo para no dejar ninguna parte sin chequear, y tendrían que tener una documentación también para lo que veíamos hoy a nivel normativo, en el libro de trazabilidad del equipo, para no dejar nada por fuera de todo lo que le ocurrió mientras estuvo realizándose la guarda de ese equipo. Y por último, lo que hablábamos hoy, ¿sí? Establecer una vigilancia activa de los equipos para evitar, por ejemplo, entre otras cosas, lo que puede ser el vandalismo. Bien, ya vimos el concepto de guarda, lo definimos e intentamos diferenciarlo de lo que es el depósito fin, guarda la actividad. Pasamos directamente a cuando el equipo de izaje ya viaja hacia la obra, considerando, volvemos a decir, considerando las empresas más que nada que cuentan con sus propios equipos, planificaron la guarda, ahora tienen que planificar también el transporte de forma segura, teniendo en cuenta lo que conlleva, ¿no? Y dice que el transporte requiere cuidado y el uso de equipo adecuado para garantizar la eficiencia, la seguridad y la economía. Este proceso implica equipos muy grandes y pesados, por lo tanto debe hacerse de forma cautelosa y planificada, garantizando la integridad de las piezas y la seguridad de todos los implicados. No vamos a descubrir nada al decir que el transporte de un equipo de izaje, más que nada de equipo de izaje de gran porte, conlleva una responsabilidad y un riesgo muy elevado. Todos nos hemos cruzado alguna vez con transporte de mercancías pesadas o de transporte de equipos pesados, y tenemos que tener en cuenta bastantes consideraciones porque somos agentes del tránsito en primer lugar, estamos conviviendo con otros peatones, con otros choferes, y somos bastante pasibles de tener accidentes por el simple porte que estamos trasladando, ¿no? Y para ello también vamos a ver las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para planificar un transporte seguro de este equipo. Bueno, el primero es la elección, obviamente, del vehículo, es decir, un vehículo que soporte el peso que va a trasladar, que tenga las dimensiones necesarias. Por otra parte, también la elección de un chofer especializado. Bueno, también que el vehículo tenga las habilitaciones correspondientes, los organismos correspondientes, tiene que ser parte de la planificación. La distribución correcta de la carga, que tiene
dos aristas. Por un lado tenemos que una distribución correcta de la carga va a garantizar que el equipo obviamente no sufra una caída mientras se está trasladando, lo que puede derivar de un accidente. Pero por otro lado, en cualquier tipo de vehículo, todos sabemos que si un vehículo está sobrecargado, cargado en exceso o tiene una incorrecta distribución de la carga, afecta directamente la maniobrabilidad del vehículo, ¿no? Ya sea en tiempo de frenado o en tiempo de repuesta. Es por eso que debemos garantizar una correcta distribución de la carga para evitar agregarle un factor de riesgo a este traslado que ya de por sí es complejo. Equipo de amarre adecuado, también es importante que esté en cantidad suficiente, que sea certificado y que garantice una solidez de la carga mientras está siendo transportada. La planificación de rutas es un factor fundamental. Ahora más adelante vamos a ver un accidente que ocurrió, que muchos recordarán, que podemos trasladarlo a este factor de riesgo, pero la planificación de ruta va desde el horario que voy a elegir, por el tema de los horarios picos, el día, cuál va a ser la ruta y todo lo que me voy a encontrar en esa ruta, pero también tengo que tener en cuenta la ayuda que puedo necesitar de organismos externos, por ejemplo para custodia de la carga, porque si es muy grande la dimensión, o el corte de calles también. Tengo que tenerlo en cuenta todo esto en lo que es la planificación de la ruta. Y por último, no menos importante, el monitoreo de la carga, que también tiene dos partes. Por un lado, el monitoreo de la carga desde el punto de vista que se recomienda una geolocalización del vehículo para ver si se están cumpliendo los parámetros planificados desde el punto de vista del tiempo, la ruta elegida, pero también el monitoreo de la carga que va a realizar el chofer y el acompañante que vaya con él para ver, por ejemplo, que la carga siga estando garantizando una estabilidad en la chata del camión, porque pueden haber sufrido, no sé, alguna maniobra brusca o algo. Entonces es importante monitorear esa carga durante todo el traslado, más teniendo en cuenta que a veces se hacen traslados en corta distancia, pero a veces son distancias muy largas. Este es el accidente que le comentaba, muchos recordarán, año 2020, ¿sí? En realidad era un traslado de una retroexcavadora. El ejemplo sirve igual porque es un equipo de porte, fue a la altura de la teja, en los accesos. El equipo estaba trasladando una retroexcavadora, como les comentaba, que el brazo superaba la altura del puente, no se contempló, cuando pasa por el puente, lo arrastra, lo arranca, cae arriba de varios vehículos, de los cuales una persona fallece. Bueno, hace poquito fue sentenciado por homicidio culposo el chofer. ¿Y qué queremos decir con este ejemplo? Bueno, aquí claramente se evidencia una falta de planificación de la ruta y la importancia que tuvo esto, ¿no? Que derivó en un fallecido. Y ahora bien, el último y tercer concepto, que es transversal a todos los demás, la responsabilidad ante terceros. Ahora vamos a hacer una pequeña definición de este concepto a modo genérico que también aplica al uso de estos equipos, pero todos sabemos que en ninguna de las etapas escapamos de este riesgo, que es la responsabilidad que tenemos ante terceros. Dice que los daños a terceros son aquello que tú, como persona física, como dueño de una vivienda o una empresa, o como conductor, causas a otras personas de tu entorno o entidades. Es obvio que en el uso de equipos de ISAR esto se ve muy reflejado, en cualquiera de las etapas, no solo en la operativa, sino desde la guarda, cuando por ejemplo los predios tienen vecinos, linderos, que si un apilamiento se llega a desmoronar puede causar daños materiales o personales a otros. En el transporte en sí mismo también, lo vimos hoy en el accidente, la responsabilidad de tercero es muy importante porque somos agentes del tránsito. Y en la operativa, que obviamente también es muy elevado, cuando una grúa desde que llega, por ejemplo, a modo de ejemplo grúa digo, pero una grúa llega a una obra, se descarga, se monta, y ni hablar de la operativa, donde los radios de giro pasa por encima de avenidas o por encima de linderos, nunca estamos exonerados de esta responsabilidad. Y lo que queremos remarcar en este concepto es que muchas veces los servicios de seguridad y los técnicos prevencionistas solemos darle mucha importancia a la seguridad de los propios, es correcto, está bien, pero también tenemos que contemplar la responsabilidad que tenemos ante terceros por daños que le podemos ocasionar de índole material o de índole personal. Acá también vemos algunos accidentes que han ocurrido. El primero fue en el Nuevo Centro Shopping, también no hace mucho tiempo. El segundo es un equipo de izaje que cae en el fondo de un domicilio. Y el tercero es en el puerto de Montevideo. Aquí vemos el del domicilio. En realidad aquí no se lamentaron víctimas humanas, pero sí hubo bastante daños materiales para reflejar un poco lo que es la responsabilidad y los daños a terceros. Y ahora bien, a modo de conclusión, esperando que hayan quedado más o menos los conceptos claros de lo que se quiso transmitir, si tenemos en cuenta tres grandes factores, que son la exposición cada vez mayor de personas
y de trabajadores a los equipos de izaje. Si le sumamos la gravedad también de una posible consecuencia derivada del uso de estos equipos, que va a ser bastante elevado por el porte de estos equipos. Y si por último también agregamos la cantidad de operaciones que se realizan diariamente con estos equipos, tenemos como resultado un riesgo exponenciado, ¿no? Un riesgo bastante elevado. Lo que nos tiene que hacer reflexionar es lo que comentábamos en un principio, cuando hablábamos del objetivo, es en no dejar ningún aspecto librado al azar, y más cuando somos dueños, ¿sí?, o propietarios de estos equipos. Y darle el mismo énfasis que le damos a la parte operativa, que sinceramente en las inspecciones que yo he realizado en construcción, garantizo que es mucho el énfasis que se le da y está muy cubierto el tema, ya sea documental o del punto de vista operativo. Bueno, trasladar toda esa planificación también a los demás aspectos que son guarda, que es transporte, considerar también la condición de responsabilidad ante terceros. Y ahora no me resta nada más que decirle que, bueno, muchas gracias por el respeto, por la atención, hacerle un agradecimiento especial a la Cámara de la Construcción por una nueva invitación a estar aquí en este congreso, ya sea a título personal como representación del Banco de Seguros del Estado. Y bueno, me pongo a su entera disposición por cualquier consulta que me quieran hacer llegar. Muchas gracias.